Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Perfectamente. ¿Cómo estás vos? Bien, acá andamos, aislada, Bueno, aislada, como todo el mundo. con COVID, como todo el mundo. ¿Dónde estás? Ahora estoy en Buenos Aires, en Capital. En Buenos Aires. Bueno, Sí. siempre pregunto dónde estás porque semana tras semana hacemos este vivo y muchas veces nos toca con gente que está en Brasil, o en Chile, o en México, o en cualquier otro lugar de Iberoamérica. Y para nosotros siempre es súper importante y es un poco el motor de Quinoa TV, abrir las fronteras, ¿no? Así que bueno, un poco la idea de charlar con vos tiene que ver con tus películas puestas en Kino TV ahora y las pusimos básicamente porque vimos que hay una cinematografía muy especial, muy particular en lo que vos hacés, basada en mujeres, mujeres libertarias, anarquistas, independientes. Y bueno, quería que nos cuentes un poco de dónde viene esta búsqueda y qué formación tenés vos, cómo te acercás al universo del documental para contar estas historias. Bueno, primero agradecerte el espacio y el espacio para las películas. Para mí nada, es un placer, es un honor también, sobre todo de darle lugar a estas historias, ¿no? Y que sigan ahí llegando y aportando un átomo ahí. Y bueno, yo empecé, tengo una formación así como medio serpenteante de las artes visuales y del periodismo también, y después del cine. Y, y un poco desde que comencé, ¿no? Con mi primera película, ya cuando tenía 20 años, siempre estuve bastante interesada en, tal vez un poco inconscientemente en su momento, ¿no? Allá por el 2007 filmé mi primer documental, siempre interesada en contar historias digamos, sobre mujeres o sobre arquetipos de mujeres, ¿no? De mujeres tal vez un poco disidentes para lo que la sociedad espera de ellas o esperaba de ellas, en tanto los personajes históricos también. Y bueno, y después de terminar mi primera película que la hice junto a Aníbal Garisto, junto al Corcho, empezamos a investigar acerca de las mujeres anarquistas de nuestro país. La verdad que historias como muy contemporáneas, por un lado, y a la vez muy silenciadas y olvidadas. Y digo silenciadas porque tal vez la historia siempre se mira y se cuenta desde una mirada patriarcal, o por lo menos la historia hasta entonces, la historia oficial. Entonces me resultaba bastante interesante poder rescatar estas historias, ¿no? Darles voz y un poco de cuerpo a estas mujeres que casi no lo tuvieron. Y bueno, y así empezamos trabajando primero con la primera historia, fue la de los ojos de América Escarfó, bueno, es una historia bastante particular porque siempre, bueno, siempre no, tampoco es tan conocido, pero sabemos bastante de la historia de Severino y Giovanni y no tanto de la compañera de cómo se la conocía hasta entonces, o como yo por lo menos la conocí hasta entonces. Te Y la abro un fuimos... pequeño paréntesis asociado a lo que vos decías recién. Mm. Seguro que se conoce más la historia de Severino Di Giovanni o de Natalio Botana que de América o de Salvador Honrubia, ¿no? Entonces es interesante esta puesta en valor, esta puesta en visualización que vos haces de ellas, ¿no? Claro, tal cual, era siempre la compañera de, y de repente, tanto con Salvador como con América, y de repente nos encontramos con un mundo completamente rico que no conocíamos, yo tampoco particularmente conocía, y me encontré con mujeres pioneras, mujeres que en algún punto marcan lo que es la lucha, ¿no? De las mujeres en la actualidad, por eso la necesidad de rescatarlas y también encontrar una vida, sobre todo en América, como hasta de mucho romanticismo y en el término más amplio, ¿no? Pensándolo de una forma más amplia, no solo del amor, sino también del tema del ideal, ¿no? De la lucha por un ideal a toda costa, como también lo tenía Severino. Y los anarquistas de esa época también, ¿no? Y así me fui adentrando en estas historias y de repente nos encontramos con que habían, no sé si muchas, probablemente sí, hay muchas y siguen habiendo, solo que es muy difícil acceder también a sus historias, ¿no? Por esta falta de documentación, qué sé yo. Y ahí, las pocas que fuimos encontrando, también nos encontramos con muchas lagunas y con mucho también por desarrollar y desde nuestra mirada.
reconstruir, ¿no? De una forma completamente subjetiva, porque la verdad que hay poca información. Sí, tal vez un poco más de lo contextual y de lo epocal que nos ayudó, pero no mucho más que eso. Pero bueno, nos encontramos con historias realmente muy ricas, muy actuales, y creo yo que muy atemporales, ¿no? Diría hasta para nuestra propia época, como adelantadas a su tiempo y probablemente a nuestro tiempo actual también. Seguro, seguro, seguro. Hace un rato vos decías que eran mujeres que por ahí estaban como, no sé si al margen, si usaste la palabra al margen, o que no cumplían con los mandatos de su época, posiblemente con los mandatos de esta época tampoco, por más que ahora la sociedad haya avanzado tanto, ¿no? Pero sin duda que son mujeres que marcaron caminos que por ahí recién ahora se están recuperando y por ahí los marcaron hace medio siglo o más. Claro, tal cual, son historias, yo creo que también son historias que si ahora las planteamos en la actualidad, igual haciendo suposiciones, no hipótesis inexistentes, creo que también seguirían siendo pioneras y adelantadas. Pues también hay algo, creo, del espíritu del anarquismo y del silogismo este que usa Dora Barrancos de anarcofeminismo, ¿no? Porque en realidad el feminismo como tal en ese entonces era muy incipiente, tal vez. Creo que estas mujeres están por fuera de las normas y estarían por fuera de las normas en la actualidad también. Por eso me parece interesante traerlas a lo contemporáneo, ¿no? De una forma tal vez más atemporal, si se quiere. Eh, a mí yo no me canso digamos, de revisar estas historias y esos textos y esos diarios personales y esas cartas y de pensar en, bueno, cómo estaría una mujer, digamos, en esa época para escribir eso, cómo se animaron a eso también, cómo las historias, digamos, las historias oficiales las silenciaron y sin embargo siguen resonando en la actualidad. A mí me llama mucho la atención eso, la verdad. Y tal vez que, bueno, depende qué tipo de, no sé, de repente con Juana, que viene más de una clase trabajadora también, la lucha era doble y la lucha era otra, que tal vez con Salvadora, que es un personaje muy particular, si se quiere, ¿no? Porque viene de otra clase social, o por lo menos se termina construyendo desde otro lugar. Y cómo, digamos, a pesar de eso, sigue, digamos, defendiendo las ideas libertarias, ¿no? Seguro. Y de todas estas mujeres que retrataste en tus películas, ¿cuál es la que más identificación personal te produce? ¿O a cuál llegaste más como individuo, a vos, y personalmente, digo, ¿no? Yo la que más disfruté, o sea, disfruté, no sé si la palabra es disfrutar, porque también pongo mucho el cuerpo en cada película, siendo histórica o no, ¿no? Todas tienen su... para mí es muy interesante porque cada película representa obviamente un momento de mi vida, aún siendo una película histórica, y de cómo también me mete en cuerpo y alma. Yo creo que la que más, o sea, la primera película que dirigí sola, que hice casi completamente sola, fue Salvadora, Uh -huh. y si bien es un personaje histórico y demás, y con Mujer Medicina tuve otro proceso donde puse muchísimo el cuerpo, pero sí me pasó con Salvadora que me metí, digamos, emocionalmente de lleno, eh, porque creo que toca arquetipos, digamos, no sé, como básicos de nuestra sociedad también, ¿no? Y cómo en algún punto nos deja esta cuestión de ser de la maternidad y la militancia y la poesía y la espiritualidad, ¿no? Como toda esta confluencia, creo que Salvador sí es uno de los personajes como más atípicos en ese sentido, o más difíciles de encasillar, y también me costó mucho, y todavía creo que me sigue costando, digamos, comprenderla, ¿no? Y por un lado no hacerla una heroína y tampoco juzgarla como se ha hecho mucho en la historia, por el tema de la maternidad y demás. Así que creo que fue con la que más puse, digamos, en juego ahí varias cuestiones. Me pareció un personaje como muy rico y muy interesante. Hay un episodio con Salvadora que es el episodio con Radowisky, que es alucinante, ¿no? Sí, Toda la sí, campaña que hace por la libertad de Radowisky, el escape de Radowisky, toda esa historia es impresionante.
A mí de Sí, todas las mujeres que retratás, la que más me gusta es Salvadora. Tengo mi corazón puesto ahí seguro. Por más que, bueno, algunas las conocía y otras las conocía a través de tus películas, pero el caso puntual de Salvadora me fascinaba de antes, digamos, y tu película de alguna manera me aportó algunas cosas más, ¿no? sí, Contame, Salvadora. Mm, perdón, ¿cómo, sí, cómo es tu método de producción? ¿Cómo encarás las historias? bueno, a ver, yo soy realizadora integral y soy la directora y la productora y también ocupo casi todos los roles técnicos. Depende qué película también y que lo que la necesidad de producción requiera, pero me gusta mucho trabajar de una forma más artesanal, si se quiere, y también es una forma de llegar, no sé, para mí a un lugar un poco más íntimo. Depende de si es una película, qué sé yo, más histórica o no. Con Mujer Medicina fue un proceso diferente y a la vez bastante parecido, pero, por ejemplo, en las películas de personajes así históricos me interesa más de repente, bueno, conocer un poco de la vida, ¿no? De toda la investigación previa, o sea, más allá de lo que es de lectura, charlas con personajes cercanos, personas cercanas, familiares que a veces ya quedan muy pocos porque son personajes de fines del siglo XIX, alguno que otro siempre hay. También ver si tengo como si fuera el permiso, ¿no? No el permiso legal, sino como una cuestión de, porque a veces también me meto en ciertas cuestiones más íntimas que, no para hablar de lo íntimo como una cuestión más de conservadora, podría haberme metido en todo un chusmerío familiar muy fuerte porque hay mucho conflicto ahí y realmente no me interesaba, pero sí poder comprender de qué pasa desde lo íntimo con estas mujeres y cómo eso se dialoga y se relaciona con lo social y lo político, ¿no? Entonces de repente empiezo investigando y es mucho tiempo de lectura y también de encontrarle un poco el alma al personaje, desde mi punto de vista, claramente, y a partir de ahí me gusta mucho, con las películas más históricas es un ir y venir en la isla de edición. Yo hago el montaje también. Entonces trabajo mucho desde ahí, ¿no? Yendo y viniendo, viendo qué necesito, viendo qué me inspira también. Tal vez no tengo un plan de rodaje, digamos, estructurado, clásico. Y también tengo esa posibilidad de hacerlo porque trabajo de esta manera, ¿no? Claramente. Y me tomo mucho tiempo del Claro. montaje. Mucho tiempo del montaje. Eh, que ahí termino de, también, obviamente, de construir el guión, ¿no? Y de ver qué es lo que para mí está funcionando o no. En el caso de Mujer Medicina, sí tuve varios viajes previos, digamos, en solitario a la selva del Amazonas en Ujú. Perú, y después ahí sí fui con un equipo, igual éramos tres, o sea, yo y dos personas más, y ahí estuvimos bastante tiempo también, viendo un poco, no viendo un poco lo que ocurría, sino viendo un poco hasta dónde podíamos, ¿no? Que ahí fue una experiencia diferente, si se quiere, eh, pero de todas maneras, creo yo, o sea, más allá de las entrevistas que uno puede hacer o no, creo que hay algo que es muy interesante, que es el diálogo interno que uno puede tener con el personaje para tratar un poco de descifrarlo y ver desde dónde también se para, digamos, al contar esta historia. En cada una me parecía como clave hacer hincapié en algo chiquito. Yo siento que son películas como en algún punto pequeñas, pero no desde el modo de producción tal vez puede ser también, pero sino desde de lo pequeños, ¿no? Que uno cuenta y de cómo eso, digamos, resuena. Yo creo que son historias que resuenan, pero bien desde lo íntimo. Pues esa es la idea, por lo menos. Y haces esto, así como contabas que fuiste a quedarte en la selva y a vivir la experiencia de estar ahí, con el Polonio hiciste lo mismo, ¿verdad? Ir a estar ahí. Sí, sí, bueno, en estas películas que son más de registro directo, digamos, o por lo menos que son actuales, con personajes vivos, hay algo que sí trabajo mucho, que es como el trabajo previo, ¿no? Está relacionado con estar ahí, estar y sentir el lugar y convivir con los personajes, con las personas del lugar y ir viendo también lo que se va un poco proponiendo. Y un poco ir recalculando. Tanto el Poloño como el Amazonas fueron, la verdad, que dos lugares muy intensos porque son muy hostiles y muy extremos.
el Polonio porque era en invierno y porque, bueno, es un pueblo de 60, bueno, en aquel momento 60 personas, la filmamos en el 2008. Y nada, que requería también todo un tiempo, ¿no? Un tiempo, una confianza. También entender por qué una filma lo que filma, ¿no? Para mí eso es importante, porque si no hay algo que no termina de ser sincero. No, más allá de que nada, te puedas equivocar desde lo técnico, de lo estético, lo que fuera, hay algo de que las historias para mí tienen que realmente ser sinceras, o sinceras para mí por lo menos. ¿Y Como, por qué filmás lo que filmás? ¿por qué filmo lo que filmo? Eh, Hoy justo venía pensando en esto de los personajes femeninos, ¿no? Estos arquetipos, que son diferentes arquetipos, si me pongo ahí a observar, ¿no? Eh, Creo que son historias, o sea, es medio inconsciente, ¿no? Pero desde la conciencia puedo decirte que son historias que, no sé, que para mí son necesarias de ser contadas por una cuestión de que estamos hablando nada, de que las mujeres, bueno, seguimos estando como estábamos, ¿no? Que ya eso ya lo sabemos, y creo que mostrar otras formas de vida, mostrar mujeres en algún punto disidentes, otras formas de sanar, otras formas de vivir también, ¿no? Otras formas de estar por fuera del sistema, o por lo menos de poder hacerle un poco el ole al sistema en pos de una vida un poco más sana, ideológicamente, políticamente, salud, todo, ¿no? Creo que, nada, me parece que son ejemplos, sin enamorarme de mis personajes, pero sí me parece que son historias como bien interesantes y en algún punto que tocan temas universales, ¿no? Desde, qué sé yo, hay mucho de duelo también en cada una, ¿no? De las películas, creo yo, y tiene que ver con eso. Sí, yo creo que por lo menos por donde yo lo vi, que son como disidencias necesarias, ¿no? Que abren caminos a esto que vos decías recién, formas de vivir que no están asociadas a los patrones que por ahí nos plantea la sociedad o que a las mujeres les plantea una sociedad que sigue siendo patriarcal y que tiene sus mandatos muy afianzados. Por ahí estas historias que marcan estas disidencias que abren otros caminos posibles, ¿no? Sí, y creo yo también que, digamos, bueno, en el caso de las mujeres anarquistas tal vez es más claro porque tiene que ver con una cuestión histórica, digamos, en algún punto de un rescate o eh, no sé, como de hacerles justicia, si se quiere. Pero también me parece que también estas historias así más aisladas, más pequeñas, que tampoco son grandes, digamos, historias elocuentes, donde tal vez suceden grandes cuestiones, me parece que también marcan un poco lo que puede ser otras formas, ¿no? Y que claramente tal cual son necesarias y que creo que puede llegar a abrir como, bueno, a mí particularmente lo personal las historias estas me abren caminos posibles y diferentes a lo que tal vez estaba acostumbrada, ¿no? Entonces digo, bueno, si a mí me abren esos caminos, capaz que, ¿por qué no? A otras personas también. ¿Y pensás en el público cuando haces tus películas? ¿Las haces para alguien o las haces y si llegan, llegan? Eh, bueno, no sé bien qué decirte, porque por un lado te diría que no. Mira, a mí me pasó, yo empecé muy chica, o sea, el Polonio la filmó cuando tenía 20 años, 20, 21. Y fue más una necesidad, no sé, como de, bueno, vamos a contar esta historia, vamos a estar en este lugar, ¿qué pasa con este lugar en invierno? No, bueno, fue como, y de repente cuando entendí que se estrenaba y que las personas la veían, me agarró medio un ataque, ¿no? Como de mucha exposición, porque si bien es documental, yo me siento muy expuesta en cada película que hago, la verdad, muy expuesta, porque le pongo todo, digamos, ¿no? Como Te quedaste sin sonido de repente. ahí volví. Ahí está. Sí. ¿Ahora? ¿Estoy bien? Ok, Ahora perfecto. perfecto. Y buenísimo. Y de repente, nada, darme cuenta bueno, con el Polonio resonaba, ¿no? Bueno, resonaba lo que resonaba también, y es una película particular, digamos, con un público también particular, obviamente,
pero de repente me di cuenta que era una historia universal, ¿no? Y que a las personas que le llegaba, ¿no? Yo desde también mi ingenuidad de primera película, de primer documental. Y después sí me pasó con las mujeres anarquistas, que de repente también encontré que son historias que resuenan, ¿no? También empezamos a investigar en el 2011 estas historias, y tal vez, no sé, Salvadora, bueno, los Ojos América los tenemos en 2015 y Salvadora en el 2017, que justo estaba por empezar un poco este quiebre y este boom y este lugar que se le empezó a dar al movimiento, a los feminismos, ¿no? Entonces, realmente me llamó muchísimo la atención cómo resonaba y cómo la gente me la pedía y los debates y se llenaba el cine. Yo no lo podía creer, ¿no? Porque también lo pensaba como, uy, qué historia interesante, tal vez a alguien le puede parecer piola para. Y fue bueno, un boom, ¿no? Desde en Argentina sobre todo. Pero me pareció como muy interesante eso, y ahí empecé a decir, bueno, claramente estas historias son necesarias, no solo para mí, y no sé si las pienso muy a priori también por una cuestión estética y por cómo trabajo las películas también, que tal vez no son tan, no sé, no sé si la palabra es popular, pero tienen como una mirada bastante eh, más particular, si se quiere. Y, pero sí creo que las historias son interesantes, y en ese sentido me parece que sí, que está bueno pensar en compartirlas por lo menos, ¿no? Seguro, tampoco hay tanta filmografía en torno a estas historias, ¿no? Con respecto a Salvadora, se me ocurren dos que la tocan tangencialmente, que es la del mural, ¿cómo que se llamaba la película? El mural. El, el mural, ¿no? Mm, Y después No viajar escondida, la película sobre Blanca Luz Brum, que sí. también tiene un pasaje por ahí por la vida de Salvador Anrubia y Natalio Botana en la quinta, que también es parte de la historia del mural. Pero tampoco hay tan contadas estas historias. Solo para quienes por ahí tenemos un atractivo personal, ¿no? Ir a buscar las historias de América Carfó, de Salvador Anrubia, de los movimientos anarquistas o feministas. Si no, esas historias yo no sé si permean abiertamente, digamos, ¿no? No, la verdad que no. No, y de hecho cuando uno se pone a investigar tampoco se encuentra tanto, ¿no? Sí, siempre agradecer hay toda una camada de investigadoras del CONICET que hace ya varios años están investigando estas historias, que la verdad que a mí me ayudaron muchísimo con el material, ¿no? Y también con el material, y todas medio fanatizadas diciendo, encontré este papel que, y armando y construyendo. Y creo que también eso me permitió pensar en una especie como hay tantas lagunas, esta cuestión de darles cuerpo también, ¿no? Y voz, porque es como, bueno, lo poco que hay que, para mí, darle cuerpo, corporizarlo, hacerlo carne, hacerlas carne también. En ese sentido sí creo que está bueno, creo que son materiales necesarios, de repente me siguen apareciendo historias y a veces digo, bueno, basta con esto porque ya está, pero digo, bueno, pero una más, y así seguí con Juana, y una más, y ahora estoy también con Virginia, y bueno, ahora por lo pronto estoy cambiando un poco de temática, pero siempre creo que son mujeres, nada, que son muy, 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 muy necesarias de traerlas a la actualidad. Bueno, Diana, muchísimas gracias por la charla y invitamos a todas las personas que estuvieron acá y que vean esta conversación luego a sumarse y ver las películas de Diana en Quinoa TV. Un beso grande y que te recuperes pronto del COVID, che. Bueno, muchas gracias. Un beso. Hasta cualquier momento. Chao, chao.